Bueno, hoy es domingo 25 de agosto de 2024 y la enseñanza del día de hoy se titula La obra del Señor a su manera. La obra del Señor a su manera. Leemos entonces 1 Corintios capítulo 16, leemos a partir del versículo 5. ¿Listos? Vamos entonces. 1 Corintios 16, 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Oremos juntos. Padre, ponemos delante de ti este tiempo, Señor, en el que escudriñaremos, Señor, tu palabra, así como el resto de la reunión, Señor. Nos declaramos incompetentes, Señor, para tu obra, Señor. Y es por eso que te pedimos una vez más, Señor, que tú tengas a bien, Señor, dirigir mis palabras en esta enseñanza, Señor, preparar nuestros corazones para recibirla, Señor, con apego a ti, Señor, por amor a ti, a tu palabra, Señor, y que ésta rinda fruto en nuestros corazones, Señor, en esta iglesia también, Señor. Gracias, Padre, por tus muchas bondades. Gracias porque tu gracia es mayor para con nosotros, Señor, y cada vez que nos reunimos, Señor, tú estás en medio de nosotros para edificar a tu iglesia, Señor. Descansamos en ti, Jesucristo. Amén. Vamos a tomar poquita agua. Bueno, hay algunas escrituras, hay unas porciones de la Biblia como esta que acabamos de leer que son narrativas, ¿verdad? Y a veces las tomamos como que, bueno, pues es una especie de introducción en la que pues nos están platicando ahí más o menos lo que en este caso Pablo estaba diciendo o escribiéndole a la iglesia de Corinto y sus planes. Y hay veces que parecieran de poco valor o poca relevancia en la actualidad, ¿no? Lo vemos como, bueno, un punto en el tiempo, en la historia de la iglesia. Y pues bueno, pues está bien el dato. Pero si nos adentramos con una poca más de profundidad, como en el caso que haremos hoy, vemos lecciones muy valiosas al respecto, en lo que leemos. Y este es el caso el día de hoy, donde Pablo le habla a la iglesia de Corinto de la obra del Señor y cómo debemos llevarla a cabo. Por eso el título de la enseñanza de hoy, la obra del Señor a su manera. ¿Sí? Ahora, en este pasaje, Pablo parece estar describiendo sus planes de viaje de una manera pues bastante indefinida, ¿no? Hay expresiones, si habláramos parafraseado, que dejan ver bueno, si se puede, si se dan las cosas, si esta persona quiere, ¿no? O cuando quiera. Parece que está un poquito indefinido y poco relevante, pero cuando analicemos este texto de la palabra en esta tarde, vamos a descubrir una enseñanza profunda sobre cómo hacer la obra de Dios. Y sobre todo, la actitud de nuestro corazón en el servicio que hacemos en la obra del Señor. También hay un pasaje poquito atrás, vayamos juntos, ahí yo creo que es la misma página, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Previo al capítulo 16, Pablo les dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, muchas veces olvidamos la importancia y la trascendencia de lo que hacemos en la iglesia, de lo que estamos haciendo aquí en esta expresión local de la Iglesia de Cristo, Gracia y Paz. Y muchas veces, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, y me sospecho que no soy el único que le pasa, que abordamos ciertos temas, ciertas situaciones, ciertas actividades, cierto servicio en esta obra, como lo abordaríamos o lo trataríamos en cualquier otro ámbito. Quizá como lo abordaríamos en nuestros lugares de trabajo, en nuestra casa, en la comunidad, con los vecinos, ¿sí? En diferentes ámbitos donde obviamente nos desenvolvemos, ¿verdad? En la sociedad. Sin embargo, la obra del Señor es otra cosa. Estamos hablando de la obra del Señor. Esa obra del Señor en la iglesia y a través de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? La obra del Señor en el mundo. La obra del Señor en el ser humano. La obra del Señor como parte de su gran esquema de la obra de redención para la humanidad. ¿Sí? Y es mi deseo que desde ahorita nosotros dimensionemos de lo que vamos a hablar el día de hoy. La obra del Señor no es como ninguna otra obra, es incomparable, es trascendental, es eterna. Amén. Entonces oro al Señor que esa sea nuestra actitud a lo largo de este estudio. Y pues comencemos, vamos a ver, después de esta introducción, vamos a ver qué es la obra del Señor, en qué consiste, cómo se realiza. Vamos a hablar también de 5 principios para hacer la obra del Señor a su manera. Son una especie de principios que regulan, nos pueden ayudar a regular la actitud de nuestro corazón haciendo la obra del Señor. Y por último, vamos también a hablar de el privilegio que es participar en la obra del Señor. Entonces, empezamos con el primer punto, que es definir la obra del Señor, ver en qué consiste. Y básicamente son, si podemos resumir todo lo que implica la obra del Señor, la podemos encapsular en 2 cosas principales que cubren absolutamente todo. La primera es el evangelismo y la segunda es el discipulado. ¿Sí? Como parte del evangelismo es buscar y salvar a los perdidos. Esa es la obra del Señor. Buscar y salvar lo perdido. Vamos juntas a Lucas 19:10, por favor. Mientras vemos, o más bien recordamos a qué vino Jesucristo a la tierra. Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A eso vino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Jesucristo, siendo Dios, siendo parte de la Trinidad, lo hemos estudiado, no lo sabemos a ciencia cierta. Él no escatimó su vida, no escatimó su lugar como Dios en el trono de Dios para venir como hombre a la tierra con el firme propósito de buscarnos y darnos salvación a todos nosotros que estábamos perdidos. Jesús vino a eso, a evangelizar, es decir, a buscar y salvarnos. Y este es un aspecto fundamental de su obra. Por lo tanto, este debe ser un aspecto fundamental de la obra de esta iglesia local como de cualquier otra iglesia. Buscar y salvar a los perdidos. ¿Está claro, verdad? Número 2, como aspecto primordial de la obra del Señor es la edificación, el discipulado.
Somos llamados para enseñar y fortalecer a los discípulos de Cristo, a los creyentes. Así discipulamos, así edificamos a la iglesia. Vamos juntos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, los versículos 1 al 3. Dice así, Hechos 1, 1. Hasta el día en que, se refiere a Jesús, hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Vean ustedes aquí la importancia de este pasaje. Estamos hablando de hechos. Aquí estamos viendo cómo, si nos ubicamos en el tiempo, ¿cuándo sucedió esto que acabamos de leer? Cristo ya había sido crucificado y Cristo ya había resucitado. Vean, eso es importantísimo entenderlo en este pasaje. ¿Sí? Entonces yo les hago una pregunta. Jesús durante su vida y particularmente cuando instituyó su iglesia a través de los apóstoles, Jesús había ya instruido a sus discípulos en algo. Sin duda, ¿verdad? Fue todo un tiempo que Jesús se dedicó a instruir a sus discípulos, a mostrarles el reino de Dios. Los estaba preparando, ¿verdad? Sin embargo, es muy relevante este texto en Hechos, porque aquí dice que hasta el día en que Él fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué dice se presentó vivo? Porque había resucitado, ¿verdad? Pero ¿qué dice después? Apareciéndoseles a los apóstoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aún más hablándoles del reino de Dios. Jesús dedicó su vida y aún después de su muerte y resurrección, vino y diríamos, ¿no? Con el pilón. Y mira qué pilón, con poder vino y se dedicó una vez más por 40 días a enseñarle a sus discípulos para que estuviesen preparados. ¿Para qué? Para continuar la obra que el mismo Jesucristo vino a establecer, vino a arrancar, vino a modelar, a continuarla. Y de la misma manera que Cristo encomendó a los apóstoles y les enseñó durante estos 40 días después de su resurrección, es la misma manera en que a nosotros nos encomendó, a ti y a mí, hacer iglesia, una iglesia que evangelice, una iglesia que disipule, una iglesia que busque a los perdidos y les hable del amor infinito, de la historia de la redención por medio de Jesucristo, y que edifiquemos a todos los creyentes, a todos los que hayan de ser discípulos de Cristo, conforme a su designio. Porque sabemos por la palabra de Dios que Él ya predestinó a los que han de ser salvos, ¿verdad? Entonces, fíjense qué importante es. Tenemos que continuar entonces esa obra de evangelismo, pero también de discipulado, enseñando y fortaleciendo a los discípulos de Cristo. Ahora a lo mejor te estás preguntando, ok, me queda claro, pero okay, ¿por cuánto? O sea, ¿qué tanto lo debemos hacer? ¿Por cuánto tiempo? Pues hasta que Cristo venga otra vez. Hasta que Cristo venga por segunda vez y vayamos a su presencia y estemos con Él, con el Padre, por la eternidad. Hasta el último día de nuestras vidas. Así de importante
Así de relevante es la obra de Dios. Así de relevante y trascendental y eterno es lo que hacemos aquí en esta iglesia, en esta pequeña expresión de la iglesia de Dios. Así de importante es. Entonces nuestra actitud en un mundo que busca la comodidad a toda costa debe regir el cómo vivimos en la iglesia, cómo llevamos a cabo la obra del Señor. La naturaleza de la obra del Señor requiere trabajo arduo, mis hermanos, arduo y sacrificial. Cristo mismo se sacrificó, dio su vida por su iglesia. Nosotros debemos entonces trabajar arduamente y dar nuestra vida por la obra del Señor, porque la estamos continuando. Vamos juntos a Filipenses capítulo 2, versículo 25. Aquí vemos un ejemplo precioso en Epafrodito, precisamente cuando vemos la actitud en el corazón hacia las cosas del Señor y en su obra. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué impactante, ¿no? Aquí Pablo le está diciendo a los de la iglesia de Filipo, Epafrodito casi muere, literal. Y fue para él después de una gran tristeza, fue para él un gran gozo ver cómo el Señor en su misericordia, después de estar a punto de morir, Epafrodito finalmente pudo ir con los filipenses, ¿verdad? Entonces les dice, gócense conmigo, allá va para con ustedes. Recíbanlo entonces, viendo y reconociendo Pablo el arduo trabajo de Epafrodito. ¿Para qué? Dice al último ahí, para continuar la obra del Señor. Y ese es el tipo de actitud que debemos tener nosotros, mis hermanos, cuando estemos sirviendo, en lo que estemos sirviendo, en lo que estemos haciendo para la iglesia de Cristo, que sabemos es la obra del Señor. Esta actitud de Epafrodito, nos ayuda a contrastar, ¿verdad? Medita en tu mente, en tu corazón, tu propio servicio a la iglesia y contrástalo con el ejemplo de Epafrodito, lo que acabamos de leer. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Yo tragué saliva cuando estaba poniendo esta nota. Ay, Señor, yo me comparo y contrasto esto que veo en Epafrodito con mis actitudes, con mis posturas. Tragué saliva. Hay luchas en el corazón, ¿verdad? Pero es importante que las abordemos. Ahorita leíamos en Hechos cuando
Jesús apareció a los apóstoles después de resucitar. Fíjense lo que dice aquí. A quienes también, después de haber padecido, a quienes también, esos quienes se refiere a los apóstoles. Dice de los apóstoles que se apareció, los escogió. Luego se aparece a ellos. Y luego dice, después de haber padecido, los discípulos, se presentó vivo y les habló acerca del reino de Dios. Mis hermanos, si los apóstoles, los fundadores de la iglesia de Cristo, padecieron por la obra de Cristo, ¿qué podemos esperar para nosotros? Ni más ni menos, ¿verdad? Padecimiento. ¿Cuál es nuestra actitud cuando padecemos? Y aquí es padecer desde las cosas más triviales, sencillitas que nos sacan de quicio, hasta las cosas más adversas, ¿eh? ¿Cuál es nuestra actitud durante nuestro servicio? ¿Lo vemos como un privilegio? ¿Estamos conscientes de que todo lo que hacemos y decimos es parte de la obra del Señor? ¿O más bien florecen nuestras actitudes porque no estamos dispuestos a padecer de ninguna manera y en ninguna medida o porción? A mí se me venían muchos ejemplos de situaciones muy cotidianas y comunes en la iglesia, ¿no? En ese contraste. Te invito a que te hagas estas preguntas. Cuando hay diferencia de opiniones en la manera de hacer las cosas, cuando alguien tiene un enfoque distinto al tuyo, ¿cuál es tu actitud? Cuando alguien tiene una opinión diferente, ¿cuál es tu actitud? Aclaro, no estoy hablando que sean enfoques, maneras no bíblicas, sino de esas cosas que en el ejercicio, en la vida de la iglesia, no están específicamente instruidas en la palabra, y es cuando tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para hacer cosas. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón cuando hay esas diferencias de opinión, del cómo hacerlo, de cuándo hacerlo, de empezar por aquí o empezar por allá, de involucrar a los de aquí o involucrar a aquellos de allá? ¿Seguimos viendo el privilegio que es ser parte de la obra del Señor? ¿O condicionamos nuestro servicio en tiempo o en forma? Muchas veces decimos, no, no es el tiempo, porque no nos gusta lo que estamos viendo. No, no es el tiempo para mí para servir. Quizá cuando ya las cosas estén un poquito diferentes, entre paréntesis, más como a mí me gustaría que fuera, entonces sí ya me involucro. Ahorita no puedo. ¿Sí? O hay veces que genuinamente estamos pasando por ciertas tribulaciones, por ciertas situaciones en nuestra vida, y eso es razón suficiente para nosotros o ponerle pausa a nuestro servicio en la iglesia o simplemente no dar el paso de empezar a servir en la obra del Señor en la iglesia en la que estamos. Ahorita no puedo, estoy pasando por una etapa muy difícil en mi vida. Ya cuando todo se arregle, entonces considero ser parte de la obra de Dios sirviendo. O hay planes por ahí, ya no nos está gustando cómo se está, el rumbo que está tomando algo. Y no, sabes que yo ya mejor no le entro. Nos replegamos, ¿no? Lejos de ver cómo podemos servir, nos hacemos para atrás. O rompemos filas, ¿no? Como decimos muchas veces. O nos da flojera batallar. Van a estar involucradas aquellas personitas que, no, mejor otra cosa. Yo no le entro. Y eso llevado a un extremo, muchas veces se puede incluso convertir en crítica, en murmuración. Juzgamos cosas, ¿verdad? Porque es muy fácil criticar, juzgar y murmurar de cosas que vemos
desde acá, ¿no? Desde afuera. Y es un buen ejercicio, además, que es importante servir en la obra de Dios, involucrarnos, porque estando ahí es una oportunidad para confrontar nuestro corazón, ¿verdad? Es una oportunidad para que nuestro carácter se fortalezca en Cristo. Y la perspectiva cambia completamente, ya no es desde fuera, es adentro. Vemos una perspectiva más profunda y amplia. Y entonces en vez de señalar, criticar, juzgar, murmurar, nos involucramos y ahora somos parte de la edificación que el Señor hace en su iglesia y a través de su iglesia. Y recordamos que nosotros somos una piedrita más del templo de Dios, donde Él es la piedra angular. ¿Recuerdan esa analogía que hace la palabra? Nosotros como iglesia, como un edificio bien fundamentado, cimentado en Cristo, y nosotros somos piedras que Él va poniendo para edificar su obra. ¿No es un gran privilegio eso? Pero muchas veces nosotros ponemos nuestras condiciones como si fuéramos una piedrita con patitas y manitas, ¿no? Y no, ahorita no. Ya cuando estén haciendo un cuarto que sí me gusta, ahí me voy a... Pero ¿qué tal si Dios te quiere usar en la parte de un cimiento de una de las recámaras principales de esta iglesia? Una dala, ¿no? Los blocks dala, ¿no? Donde echan cemento. A lo mejor tú eres un block dala, pero no quieres o condicionas. Y me incluyo, ¿eh? Condicionamos, no queremos. Son luchas que todos tenemos. Entonces requiere arduo trabajo, es sacrificial y muchos de esos sacrificios, muchos de esos ni siquiera se van a manifestar de manera tangible, física, con grandes tragedias. Muchos de esos sacrificios implican morir al yo. Morir al yo. Estar escudriñando nuestro corazón, pedirle al Señor que nos muestre nuestro corazón y menguar nosotros para que Él florezca en nosotros y a través de nosotros y no seamos estorbo para su obra preciosa, que es la iglesia. Ahora hay algo precioso detrás de todo eso. Tenemos la promesa de que veremos resultados fructíferos en la obra de Dios y participando en la obra de Dios. Vamos una vez más ahí al texto base, en 1 Corintios, específicamente al versículo 58 del capítulo 15 que ya leímos ahorita. Fíjense bien lo que dice aquí. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo asegura que el trabajo en la obra del Señor nunca será en vano, siempre dará fruto y será de bendición. Ok, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Vayamos al versículo anterior, el 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la garantía de que el trabajo nuestro en la obra de Dios siempre dará fruto, porque Jesucristo así lo prometió. Y tenemos el privilegio de ser parte de esa promesa de Dios. Vamos a leer desde el versículo 51. Aquí está tremendo esto. Para visualizar, para entender lo precioso de la obra de Dios. 1 Corintios 15, 51 dice así: He aquí, os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de la segunda venida de Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, lo leíamos ahorita, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo esto que leímos ahorita es el momento en que se consuma la obra de Jesucristo en su iglesia y a través de su iglesia, la resurrección de los muertos. Su segunda venida. Y nosotros somos parte de eso. Nosotros somos parte de eso. Y tenemos la garantía en Jesucristo de que va a dar fruto, porque Él no falla. Y su propósito se está cumpliendo y se cumplirá hasta el último punto y coma de lo que Él determinó. Esa es nuestra garantía. Gocémonos en eso entonces. Decidamos entonces servir en la obra del Señor. Con arduo trabajo, con amor sacrificial, sin condiciones. Porque es un privilegio. Y es una encomienda. Y es un mandamiento que el Señor nos hace. Continuar su obra. No se limitó esa encomienda a los 12 discípulos. Estamos ahí. Y los que vienen después de nosotros. Por eso la importancia de ser parte del discipulado, de la edificación a los creyentes, enseñándoles y fortaleciéndoles para que continúe la obra del Señor. ¿Cuántos se emocionan con eso? Yo tragué saliva, pero luego me emocioné por ese privilegio. Entonces el evangelismo, el discipulado, cuesta. Es un trabajo arduo y sacrificial, primero en el corazón. Y les puedo asegurar que cuando estemos dispuestos a hacer ese trabajo arduo y sacrificial en el corazón, el 90% de nuestros inconvenientes con los que generalmente nos topamos y condicionamos nuestro servicio, los vamos a hacer de lado. Van a ser irrelevantes. O al menos van a ser nada más ahí de referencia, pero no nos van a estorbar para nosotros tomar y asirnos del privilegio de ser parte de la obra del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Y sea que estemos durmiendo, vaya, que ya hayamos muerto cuando Él venga, o estemos aquí todavía, como lo leíamos en 1 Corintios 15, con la seguridad de que nos llevará en gloria, como parte de su obra. Bien, hablemos entonces de los 5 principios que les mencionaba en un inicio para hacer la obra del Señor a su manera. 5 principios que nos van a ayudar a regular las actitudes de nuestro corazón. Primera, tener una visión para el futuro. ¿Sí? Es muy importante que tú y yo
tengamos una visión para el futuro. Y esto implica planificar anticipadamente y prepararnos para las oportunidades. Vamos a 1 Corintios ahí, capítulo 16. Nuevamente vamos a leer versículos 5 y 6. Ahí nuestro texto base. Dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Esto lo dice Pablo, ¿verdad? Pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Fíjense cómo Pablo siempre tenía un plan y una visión clara de lo que debía hacer. ¿Sí? Independientemente, y aquí lo vemos, ¿verdad? Que no tenía, como coloquialmente decimos, no tenía todo amarrado, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, tenía un plan, tenía una visión que implicaba viajes, era ir para allá y estando con ustedes me voy para allá y estando ahí les mando a mi discípulo acá y si se puede, luego yo voy para allá. Él planificaba, tenía claro lo que debía hacer, mostrando la importancia de él cumplir la obra que Dios le encomendó, que era esparcir, expander el reino de Dios, el evangelio a los gentiles. En Hechos 20:16, vamos a Hechos 20:16, por favor. Hechos 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Aquí menciona que Pablo decidió no pasar por Éfeso para no demorar su viaje, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Eso es un ejemplo, tan solo un ejemplo de la planeación, ¿verdad? De lo que Dios nos encomienda hacer, siempre debemos tener una visión hacia futuro. ¿Cómo me estoy preparando ahorita para poder llevar a cabo las tareas, las encomiendas que el Señor me ha hecho en la obra del Señor, en el ministerio al que yo pertenezco? ¿Sí? Segunda de Corintios 1, del 15 al 16, vamos ahí adelantito. Ahí donde tienes tu separador. Poquito más adelantito vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Otro ejemplo, ¿verdad? Como Pablo explica a los corintios que su intención original era visitarlos camino hacia Macedonia y luego de regreso por segunda ocasión. Esto deja ver su deseo de tener un contacto continuo y planificado con las iglesias que había fundado o visitado. Imagínense si la actitud, la postura de Pablo fuera más apelando a la comodidad y al no sacrificio y al no trabajo arduo. Yo ya fui, ya les dije, y fui muy claro. Les prediqué expositivamente, ¿no? Les di sana doctrina, ya que ellos le sigan. Él constantemente estaba planeando cómo retomar discipulado, ¿verdad? Cómo seguir edificando aquellas iglesias que él fundó. Cómo seguir enseñando a los discípulos de Cristo en las diferentes iglesias. Y esa es la misma actitud que tú y yo debemos de tener en nuestro servicio en esta iglesia local. Planear a futuro cómo puedo continuar edificando al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y eso implica
que estemos preparándonos para oportunidades, es parte de tener una visión para el futuro. Hay un ejemplo muy bonito y además yo me siento muy identificado con un colega profesional mío, se llama Nehemías. Sí, vamos al libro de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 2. Me gusta mucho aquí lo que yo veo por parte de Nehemías y menciono que es mi colega profesional, porque yo tengo muchos años dedicándome a la gestión de proyectos, a la administración de proyectos en diferentes ámbitos. Y cuando leemos todo lo que hizo Nehemías para reconstruir el templo, este cuate era un administrador de proyectos. Si ahorita hiciera el examen, se certifica el amigo. ¿Sí? Por eso digo que es mi colega, pues. Me encanta lo que leo aquí, fíjense. Nehemías capítulo 2, leemos a partir del versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste, triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. El rey se da cuenta que Nehemías está congojado, ¿verdad? Oye, ¿por qué estás así si no estás enfermo? Entonces versículo 3 dice, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Se fijan qué importante es prepararnos para las oportunidades que Dios nos da de servirle en su obra? Algunas personas dicen, híjole, hay muchas cosas que hacer en esta iglesia en un futuro, pero a menudo sucede que no hacemos nada para prepararnos para ninguna de esas tantas necesidades que vemos. Pero veamos el ejemplo de Nehemías, fíjense, versículo 3. Él expresa una necesidad, él tiene una carga, al grado que el rey lo percibe, ¿verdad? Le dice, ¿por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Y dice él, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Parte de una necesidad, de una carga que él vio, que él tenía. Número 2, una visión, versículo 5. Dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él no solo se quedó en ver la necesidad, entristecerse, lamentarse al respecto. Él ya tenía dispuesto en su corazón hacer algo para reedificarla. Tenía una visión. Número 3, no solo tenía una visión, tenía un plan, versículos 6 y 7. Y agradó al rey enviarme. ¿Qué dice ahí? Lo envió, pero ¿después de qué? Después que yo le señalé tiempo. Ya había un plan ahí. Además, versículo 7, dije al rey, si le place al rey,
que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera. Él ya tenía la visión y tenía el plan. ¿Él era el rey? No. Tenía la facultad y la autoridad para él tomar la decisión. Ahorita vengo, Ahorita vengo, voy a reedificar el templo. No. Estaba bajo autoridad. No dependía de él el tiempo para hacerlo. Pero él ya había visualizado un plan para que cuando llegase la oportunidad, él estar listo. Al grado que de una vez, yo me imagino que el rey le diga, ah, caray, o sea, vienes con todo, mi chavo. ¿Sabe lo que quiere hacer? Ya hasta me está pidiendo cartas para que lo dejen pasar por allá y cartas para que le den madera, porque ya sabe que la va a necesitar para reedificar el templo y su propia casa. Aquí se ve cómo el rey se nota, no lo dice como tal explícito, pero implícitamente se ve cómo agradó al rey eso. Ha de haber dicho el rey, no, pues así sí, de estos más Nehemías. Mis hermanos, la obra del Señor necesita más Nehemías, muchos Nehemías. Y tú y yo podemos y debemos ser esos Nehemías. Hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor. Quizá hay cosas que no se están haciendo el día de hoy y que tú ya viste que es necesario hacerlas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Tener una visión, hacer un plan, estar listos y preparados para cuando te dé la oportunidad. Ya el siguiente paso sea ¿qué? Llevarlo a cabo. La obra del Señor necesita muchos Nehemías. Nehemías no se acercó al rey Artajerjes y le dijo, me gustaría tener un ministerio, rey. ¿Podría por favor buscar algo que yo pueda hacer con mi pueblo? Dígame, usted es el que sabe. Por el contrario, dijo, mi pueblo tiene un problema. Ellos necesitan reconstruir su ciudad y los muros para su protección. Y yo quiero hacerlo. Y ya he pensado en lo que puedo hacer. Lo que quería pedirle es su permiso para hacerlo. Y de paso uno que otro recurso, ¿no? Ayúdeme. El rey entonces se lo permitió. Entonces, mis hermanos, si vamos a tener una visión para el futuro, para el ministerio de esta iglesia a la que pertenecemos, necesitamos una estrategia en el presente. Necesitamos una visión en el presente, un plan en el presente. Y cuando sea una realidad y esté la posibilidad de llevarlo a cabo, por la voluntad del Señor, ya estamos listos. Muchas veces hacemos todo lo contrario. No, pues cuando vea claro, pues entonces ya, ¿no? Que el Señor abra las puertas, decimos. Y en el inter, ¿qué pasa? Quizá nos frustramos, quizá señalamos, quizá murmuramos, quizá criticamos. Ahora, en el contexto de esta iglesia, mis hermanos, ¿creen ustedes que todas las actividades y todos los ministerios que se emprendan en gracia y paz deben ser ideadas, propuestas y planeadas solo por los pastores? De ninguna manera. ¿Tienes una carga o ves una necesidad? Proponla. Haz tu tarea. No tengamos un papel en blanco para que los pastores digan todo, sino ayudémosles. Digan, miren, veo esta necesidad por esto, por aquello, y aquí hay una manera de hacerlo que considero podría ser una manera.
esto y esto y esto, por aquí y por allá. Es una manera en que nosotros demostramos que queremos ser útiles para el reino de Dios, proponiendo también. Y cuando se presente la oportunidad, ¿a quién van a voltear a ver? Al que ha mostrado no solo tener la carga y que vio la necesidad, sino aquel o aquellos en plural, que ya se acercaron y mira, aquí está, pues hay que apoyarnos en él, hay que apoyarnos en ella, en este grupo de hermanos. Debemos demostrar que somos dignos de esa oportunidad, siendo fieles en el presente con lo que tenemos enfrente, y así estaremos listos cuando Dios abra una puerta de oportunidad. ¿Sí? ¿Cuántas veces también, pues es que no sirve nada, porque eso de la visión y el plan lo llevamos al extremo, ¿no? Y no el adecuado. No, yo no estoy sirviendo porque mi visión y mi plan es hacer aquello, ¿no? Porque Dios me mostró que ese es mi plan. Y pues yo no veo pues que estemos listos. Entonces, pues no hago nada, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y que quien es fiel en lo poco, en lo mucho se le pone y se le encomienda lo mucho. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Segundo principio que nos ayuda a regular nuestro quehacer en la obra del Señor a su manera, un sentido de flexibilidad. La importancia de estar abiertos a cambios divinos. Primera Corintios 16, 6 al 7, en nuestro texto base. Leemos esos dos versículos. Dice Pablo, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, que dice al final, si el Señor lo permite. ¿Sí? Y aquí en el pasaje que leímos, en los versículos del 5 al 12, hay al menos 10 muestras de la flexibilidad que Pablo estaba dispuesto a considerar. Fíjense, aquí la subrayé. Versículo 5. ¿Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia? Pues por Macedonia tengo que pasar. O sea, él dijo, bueno, pues tengo que pasar por ahí. Pues de una vez aprovecho, ¿no? Una flexibilidad. Versículo 6. Y podrá ser que me quede con vosotros. 2. Más adelante dice, para que vosotros me caminéis a donde haya de ir. Sigue la actitud de flexibilidad, no de posibilidad. Van 3. Versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros. 4. Algún tiempo, si el Señor lo permite. 5. Versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande. ¿Sí? Se me ha abierto, la voy a aprovechar. ¿Sí? Versículo 10. Y si llega Timoteo, no está aseverando, Timoteo va a llegar, dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese. Pablo apóstol, la autoridad de acá, ¿no? Mucho le rogué que fuese. Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Ven la actitud de Pablo, el apóstol? El fundamento de la iglesia gentil. ¿Ven la flexibilidad con todo y su visión y los planes y la autoridad como apóstol que le dio el Señor? Con todo, él estaba consciente que la última palabra la tiene ¿quién?
el Señor. Y era flexible. Pablo planificaba con cuidado, pero siempre se mantenía flexible, permitiendo que Dios dirigiera sus pasos y cambiara sus planes según su voluntad. Él confiaba y descansaba en la voluntad de Dios antes que imponer sus propios planes. Otra pregunta para meditar en nuestro corazón. Aquellos que están de una u otra manera en liderazgo en esta iglesia, dirigiendo alguna actividad, algún ministerio, coordinando, liderando a los hermanos. ¿Dónde está la actitud de nuestro corazón en esto? Como soy el líder, entonces, ¿tiene que ser a mi manera? Como soy el encargado, entonces, ni den opiniones porque yo ya dije cómo va a ser. Si alguien tiene otra opinión de cómo hacerlo, ¿cuál es mi actitud? ¿La recibo? ¿La exploramos? ¿La evaluamos? ¿O nos molestamos? ¿Nos incomodamos? ¿Acotamos? ¿Ponemos la parezota? No, esta persona ya no va a participar. Está complicando mucho el asunto. ¿Sí? Pablo apóstol tenía esa flexibilidad. Eso nos da una muy buena perspectiva de cuál debe ser la actitud de nuestro corazón, ¿verdad? Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y así hay muchos ejemplos. En Hechos 16, 6 al 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Pablo aprendió a ser flexible en su ministerio, obedeciendo la dirección del Espíritu Santo, aunque eso incluyera cambiar sus planes originales. Ahora, ¿recuerdan lo que les mencionaba de hacer planes? De tener una visión, de planificar cuando veamos una necesidad. Supongamos que ya lo hiciste. Vete un tiempecito en el futuro. No pienses en 7 años, hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Piensa en el futuro cercano. Después que hayas hecho tu plan y una visión para exponer lo que tú ves como necesidad en esta iglesia. Supongamos que ya te preparaste y ya llevaste tu plan con nuestros pastores, ya lo platicaste con ellos. ¿Y si cambian algo? ¿O piensan que el enfoque o énfasis que tú estás poniendo no es necesariamente eso, sino es otro, el enfoque o el énfasis? ¿Qué pasaría en tu corazón en ese momento? ¿Seguirías adelante? Oh, no, me deshicieron todo el plan. Hicieron pedazos mi visión. No vieron el valor de mi propuesta. ¿Condicionaríamos entonces nuestro servicio a la iglesia? En el corazón está todo, ¿verdad? Pregunta para meditar. No, les llevé el plan y yo no voy a ser el líder. Me dejaron fuera. Pues entonces ya no participo. Porque para que eso se dé, pues yo tengo que estar al frente, porque fue mi idea. Eso lo vemos todos los días en el mundo secular, ¿verdad? Mas no debe ser así en la obra del Señor. Porque es un privilegio servir al Señor y ser parte de la obra del Señor. Seamos la piedrita más pequeña, allá en el cuarto de atrás, donde se guardan todos los tiliches. O seamos una de las piedras en la fachada del edificio. Eso es irrelevante. El privilegio es el mismo.
que somos parte de la obra del Señor, de ese edificio que el Señor va edificando piedra por piedra, miembro por miembro de su cuerpo. Y somos un cuerpo en Cristo. Amén. Tercer principio, para hacer la obra del Señor a su manera, tener un compromiso total. ¿Qué hemos visto hasta ahora de Pablo? Un entendimiento claro de la obra del Señor, buscar y salvar a los perdidos, edificando a los discípulos a través de la enseñanza, una visión a futuro con un sentido de flexibilidad. ¿Qué se necesita para todo eso? Un compromiso total, porque es arduo trabajo y requiere mucho sacrificio. Versículos 6 al 9 de nuestro texto base. 1 Corintios 16, vamos a leerlos. Dice, bueno, ya los leímos, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pues espero ya lo tengamos bastante retenido la idea en nuestra cabeza, ¿verdad? Pablo muestra su deseo de no hacer una visita superficial a los corintios, sino de invertir tiempo con ellos para enseñarles y discipular de manera efectiva. ¿Sí? Todo lo que nos muestra este texto, todo un plan para seguir nutriendo a la iglesia. Y vemos también en Jesús que su mandato es que hagamos discípulos y que requiere inversión de tiempo y energía. No se puede discipular superficialmente. Vamos a Mateo capítulo 28. Aquí ya vimos bastantes ejemplos de la actitud del corazón de Pablo. Veamos ahora a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, versículos 19 y 20. La gran comisión. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La importancia de no desfallecer. Si nuestro Señor Jesucristo no esperase de nosotros arda labor y sacrificio siempre, ¿por qué habría de mencionar que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Qué implica eso? Hasta el fin del mundo debemos nosotros trabajar con un compromiso total por la obra del Señor, hasta que Él regrese. Compromiso profundo y entrega total. Compromiso para vivir en el presente, gozosos, privilegiados, agradecidos y contentos de ser parte de lo que Dios está haciendo en su reino a través de la obra a la que pertenecemos. En este caso, esta preciosa iglesia local. Pero es necesario que estemos dispuestos a pasar por estos retos, por estas pruebas, por estas aflicciones, por estos padecimientos, como en Hechos leímos que Cristo permitió y luego, después de resucitar, se apareció a los apóstoles y los siguió instruyendo por otros 40 días. Debemos entonces comprometernos a servir, a ministrar en el presente. Y la preparación en el presente determina nuestra efectividad en el ministerio en un futuro. ¿Estamos dispuestos a comprometernos plenamente con la obra que Dios nos ha encomendado? ¿O nuestro compromiso está siempre condicionado de una u otra manera, por una u otra razón? Eso nos lleva al siguiente principio para hacer la obra del Señor a su manera. Número 4, aceptar la oposición como parte del reto del ministerio. Aceptar la oposición.
En el versículo 9 del capítulo 16 de Corintios, nuestro texto básico dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Se fijan? Muchos son los adversarios. Esto sugiere que aunque había grandes oportunidades para el ministerio en Éfeso, también había una fuerte oposición. ¿Sí? Pablo enfrentaba oposición en Éfeso, pero lo ve como un reto y una oportunidad para depender de Dios y manifestar el poder de Cristo. Vamos nuevamente ahí adelantito a 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Segunda de Corintios 1, 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo tenía gran persecución y oposición en el ministerio. Y aunque no especifica el evento exacto, es evidente que él y sus compañeros enfrentaron una situación tan grave que pensaron que iban a morir. Sin embargo, él se goza y dice, sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Descansaron en Dios. ¿Qué hace qué? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Cristo? En quien esperamos que aún nos librará de tan grave muerte, quien resucita a los muertos. En Él estaba su confianza. La oposición no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para confiar más en Dios y ver su poder en acción. Muchas veces a la primera oposición, con permiso, no, yo aquí ya no me meto en esos terrenos. No debe ser voluntad de Dios, Dios no abrió puertas, pero no es porque Dios no tenga en su voluntad que continuemos, sino esa oposición es parte de lo que Él dispone para hacer un despliegue de su soberanía, de su gloria y de su poder. Y a través de nosotros. ¡Qué gran privilegio! Es una oportunidad para que la gracia y el poder de Cristo se manifiesten en nuestra debilidad, confiando en la providencia y el poder de Dios. Porque además es importante estar recordando continuamente que somos débiles. Que somos débiles. Lo cantábamos hace unos momentos. Nuestro constante pecar. Somos débiles, ¿sí o no? Pero ¿en qué descansamos? En la gracia de Cristo que es mayor. Es una oportunidad para seguir dependiendo de Él. Quinto principio para hacer la obra de Dios a su manera, un espíritu de equipo. Tener un espíritu de equipo. Versículos 10 y 11 de 1 Corintios 16, nuestro texto base. Dice, versículos 10 y 11, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Equipo, ¿no? Pablo apoyándose en su discípulo Timoteo, pidiéndole a los de Corinto que le reciban, que le apoyen y que lo preparen para luego enviarlo con sus hermanos. Equipo. El apóstol Pablo, ese un brazo de carácter del Señor. Él hacía equipo.
Y gran parte del equipo que él hacía era discipulando, preparando constantemente a sus discípulos, ¿verdad? Y de entrada sabemos de Timoteo y de quién. Tito. Exacto. Pablo muestra y demuestra un fuerte sentido de trabajo en equipo, no como una estrella solitaria, sino como un colaborador en la obra de Dios. Vamos rápidamente a Juan 13 también, otra manera que lo podemos ver. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y mis hermanos, una gran oportunidad que todos los días está enfrente de nosotros de demostrarnos amor los unos a los otros es en el servicio, en el ministerio. Es donde ponemos en acción toda la hermosa y preciosa doctrina que vemos en la palabra. Todo lo que por años hemos estado estudiando en la palabra de Dios, conociendo su obra, su carácter, sus planes, su reino, tenemos la oportunidad de amarnos como discípulos de Cristo en el ministerio, ejerciendo el ministerio. Ahí es donde codo con codo y de repente salen los codazos, ¿verdad? Y sale la carne y salen las tensiones del corazón y ay, ya no me caes tan bien como hace rato. Ahí es donde tenemos la oportunidad de, ¿qué dice la palabra? Hierro con hierro. Usa, ¿verdad? No es nada más de venir los domingos a recibir y recibir y recibir y recibir y vamos engordando en conocimiento. Pero cuando nos ejercitamos, cuando servimos y a la primera cambios y todo esto que hemos visto de oposición, diferentes opiniones, no, ya no me gustó y nos vamos. Nos replegamos, nos apartamos y estamos perdiendo la oportunidad de seguir siendo conformados al corazón de Cristo y demostrarle al mundo que como discípulos de Cristo, en su obra, haciendo su voluntad en el reino, nos amamos. A pesar de cualquier cosa que podamos argumentar. Pero es que esto, pero es que lo otro, y es que si tan solo aquello. Yo ya le había dicho, pero pues, a pesar de eso. Porque nuestra visión debe ser una visión que eterna. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros. Y ahí encuentre a su iglesia gloriosa, haciendo lo que nos fue encomendado. Sin reproche, diligentes, sirviéndole en su obra. Reflexionemos en esto para darle una medida al nivel de compromiso, cada uno en nuestra meditación personal y renovar nuestra dedicación al Señor y su obra. Si lo has venido haciendo, renueva tu dedicación al Señor y a su obra. Renuévala con estos principios que están en la palabra del Señor. Hagamos un reset. Si no has estado sirviendo, si por alguna razón no te has involucrado, no has querido involucrarte, no has podido o lo has estado postergando,
Ahora es el tiempo. Hazlo con este espíritu, con esta actitud, con este deseo, que es un gran privilegio. Que seamos llamados, enviados y preparados y encomendados por nuestro Señor Jesucristo a continuar la obra de su reino. Es un honor y un privilegio. Que eso nos motive y nos llene de gozo. Me parece que esta es la última enseñanza de la serie de enseñanzas que hemos estado dando en el verano de la iglesia. Quiero motivarles a abundar en todo lo que hemos estado meditando en este verano sobre la obra del Señor. Es un privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. Son importantísimas. Cada cristiano debemos estar motivados para excedernos en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano y que tiene un propósito eterno. Entonces, si tenemos oídos, oigamos el llamado de Dios y obedezcamos este llamado precioso de Dios a nuestras vidas, sabiendo que somos una parte importante de su obra en el mundo, en la humanidad, para siempre. Cerramos con esta escritura y después un canto. Vamos juntos, por favor, a Mateo 13. Mateo 13, versículo 9 al 16. Tomemos esta palabra como exhorto final de lo que el Señor nos ha mostrado el día de hoy, mis hermanos. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ídolos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Bienaventurados somos mis hermanos, si tenemos oídos para oír, oigamos el llamado que el Señor nos hace el día de hoy. Amén. Oremos juntos. Padre, gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados tus hijos, Señor. Gracias aún por el privilegio que tenemos de ser una parte medular y clave en la obra de tu reino, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que nos consideres para edificar a tu iglesia, Señor? ¿Qué podemos ofrecer, Señor? Nada. Mas nos gozamos y nos alegramos, Señor, porque es tu voluntad habernos hechos tus discípulos, Señor. Y es tu voluntad prepararnos para que anunciemos tu verdad, tu evangelio, Señor. Para que discipulemos, para que enseñemos, para que edifiquemos a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por tu ejemplo, por tu amor, por tu modelo y porque nos recuerdas continuamente, Señor, que en ti podemos hacer todas las cosas, Señor, porque tú eres el autor y el consumador de la fe y tú puedes fortalecernos, Señor, porque ya hiciste la obra en nosotros
de vivir de esta manera, Señor, siendo siervos fieles para tu reino, siervos fieles para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por ese gran privilegio. Ayúdanos a valorarlo, a cuidarlo, Señor, y servirte y amarte desmedidamente, hasta que tú vengas, hasta que nos lleves en gloria, Señor, por la eternidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.